Saludos gente y bienvenidos a otro episodio de Rebobinando. Ah no, suave. Suave, hoy no es Rebobinando. Bueno, Robinando. Bueno, gente, bienvenidos a Café Pixelado, el episodio 52. Estamos en cuarta semana de febrero del año 2018. Entonces, tenemos tema libre. Como podemos ver esta vez, el tema es Las Tortugas Ninja. Una serie que en realidad es muy gustada aquí entre los fanáticos, entre la gente del Bastión, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, saludos, como siempre, aquí les saluda a su amigo Sendo, aquí Edwin, me acompaña una vez más. Hoy lamentablemente solo somos nosotros dos porque por motivos de fuerza mayor no tuvimos un tercer compañero, pero no importa. Ahí nos acompañarán en espíritu. Como siempre, ahí tenemos a Calle en producción. Y, y en efecto, tal y como menciona Edwin, hoy, al ser cuarta semana y tema libre, decidimos hablar, bueno, por petición personal mía, quise hablar un poquito de las Tortugas Ninja porque es una serie con la que yo crecí y es básicamente en este momento aquí en la mesa está resumida mi infancia. Solo faltarían Legos y las daríamos todas y consolas. Saludos a Ricardo, saludos a Saúl, saludos a Jorge, dice nivel de Yoyos Intensifies. Pues sí, Sí, bastante, ¿verdad? Se nota un poquillo. A mí también, yo también soy un gran fan de las Tortugas Ninja, desde la serie de los 80, en realidad siempre fui muy fan, sobre todo porque me gustaba mucho la serie, pero era súper fiel a los juegos, sobre todo Turtles in Time de Super Nintendo, que es sí, algo de lo que sí. vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, a mí me pareció un tema bonito, un tema interesante. En Sí, realidad, vamos a comenzar directamente con lo que es el inicio de cómo se crearon las Tortugas Ninja, quiénes sí. fueron los creadores y cuándo comenzó, ¿verdad? Sí, exactamente. Recordemos que hoy por hoy las tortugas ninja, si bien que mal, son parte ya de la iconografía de la cultura popular. Por cierto, aquí tenemos Pixita, ¿verdad? Aquí Pizza, tenemos, ¿verdad? No estamos asesinados por compañeros, no pero estamos deberíamos. patrocinados por ninguna empresa, pero ahí hay pizza para amenizar el tema. Sí, hay que tener en cuenta que las tortugas ninja en efecto son parte de la iconografía de la cultura pop, desde sus inicios hasta hoy por hoy, ¿verdad? Son de esas franquicias que se han mantenido desde siempre. O sea, desde que uno tiene memoria, las tortugas ninja han estado ahí para distintas generaciones. La generación de nosotros, que ya estamos un poco roquitos, y generaciones de hoy día que están disfrutando con las series nuevas. Hay algo que me parece muy peculiar a mí, es que en realidad estas series y estos personajes de los 80s, la que siempre se ha mantenido relevante, como estoy diciendo, la que siempre ha estado constantemente tirando juguetes nuevos, sacando series nuevas, sacando películas, ha sido en efecto las Tortugas Ninja. No han dejado desde los 80s, ¿verdad? No han dejado de salir desde los Y 80s. marcaron una pauta que muchísimas más otras series tendrían a copiar después. Sí, ellos marcaron una tendencia y conocer un poco de la historia. Gracias, Ricardo. ¿Qué dice Ricardo? Que provecho. Provecho, chicos, gracias, sí. Sí, y conocer un poco de la historia de las Tortugas Ninja, como digo, es también conocer un poco de la historia de la evolución de las series animadas y hasta cierto punto las Tortugas Ninja firmaron un pasaje muy importante en la historia de los juguetes, porque si bien que mal hoy por hoy, vamos a hablar un poco más de detalle hoy día, pero para nadie es un secreto que la línea de juguetes de las Tortugas Ninja es una cosa enorme, ¿verdad? Pero lo que se llama enorme. Pero muchos se preguntarán, ¿y cómo comenzó toda esta fiebre por las tortugas, ¿verdad? Por los quelonios practicantes de artes marciales del Oriente. Pues resulta y acontece que, si bien que mal mucha gente tiene vivo el recuerdo de la serie De de los los de los 80, 80. en realidad Bueno, la gente de nuestra edad, ¿verdad? la gente de nuestra edad, ¿verdad? En realidad las tortugas ninja iniciaron como lo que es propiamente pues, los cómics. Y más concretamente ellos se iniciaron en 1984. Aquí tenemos en pantalla a los famosos creadores de las Tortugas Ninjas, que son Kevin Eastman y Peter Laird. Ellos son los responsables de toda esta fiebre, ¿verdad?, que se desató. Y la historia cómo fue que ellos idearon este cómic es muy curiosa, porque ellos eran un par de dibujantes que se reunían cada sábado, domingo y hacer sus ñoñadas. Hablar paja, ¿verdad? Hablar paja y hacer sus ñoñadas, algo así como hacemos nosotros hoy día. Y ellos eran grandes fanáticos de los cómics, principalmente de las obras de Frank Miller. Y ellos tenían ganas de hacer una historia, de algo. Y de repente, viendo televisión y comiendo pizza, se les ocurrió así como, ay, hagamos un cómic sobre tortugas. Y, sí, sí, qué buena idea, ¿verdad? Entonces empezaron ahí a payasear, empezaron a bocetear. Y de ahí, de una lluvia de ideas, comenzaron a darle ahí forma a lo que es el concepto de los tortugas ninja. Yo tengo entendido que cuando ellos idearon las Tortugas Ninja, ellos básicamente lo que quieren es pongamos los dos conceptos más opuestos que juntos para ver qué sucedió. De ahí, bueno, hey,
¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar de estos animales son las tortugas que se supone que son lentas, Sí. que no se mueven mucho, y vamos a hacerlas con ninjas, ¿verdad? Sí. Que no tienen que supuestamente son rápidos y se esconden en las... No tiene Nada tiene absolutamente sentido. ¿verdad? Perfectamente pudieron haber puesto otro animal que fuera más idóneo, ¿verdad? Para hacer ninjas, y no, a ellos se les ocurrieron las tortugas. Y fue como ellos, entre boceto y boceto, se les ocurrió hacer un cómic. Y ellos originalmente, como eran un par de favores diablos, igual que uno, ellos necesitaban presupuesto. Entonces empezaron a dibujar, a crear una historia. Y para poder lanzar el cómic tuvieron que pedirle plata prestado a el tío de Kevin Eastman, que les dijo, bueno, yo les voy a dar $1,500, que para los 80, $1,500 era mucha plata. Y ustedes prométanme que me los van a devolver. Entonces ellos llegaron, tomaron el dinero y mandaron a imprimir 3,000 números de lo que fue el primer número de las Tortugas Ninja, que salió, si mal no recuerdo, aquí está la fecha, salió, se lanzó en mayo de 1984. O sea, ya hace 36 años, no, 32 años. Hace 32 años. No, sí, 32. Sí. En mayo de 1984 ellos lanzaron este cómic. No, 34 años. Sí. Este cómic, básicamente ellos lo que querían era parodiar los trabajos de Frank Miller. No, lo estaban haciendo más que todo por chingue. Específicamente un tiraje muy famoso que hizo Frank Miller en los 80s, que fue el tiraje de Daredevil. Sí. Daredevil, ¿verdad? Que digamos, era igual ese estilo. El estilo de Frank Miller siempre ha sido como muy oscuro. Y de hecho, una de las cosas más peculiares cuando salió este cómic de las Tortugas Ninja era que en efecto era mucho más violento. Sí. De lo que llegaría a ser la saga, ¿verdad? Que la saga, una vez que ya se hizo más popular, pues tuvo un proceso ahí filtrado donde se volvió más para niños. Eso, pero no, originalmente sí era muy, muy violenta. Y era una historia que hasta cierto punto era relativamente corta. Sí, sí. De hecho, el primer número, que es el que tenemos por allá, Edwin, ahí. Yo tengo esa edición especial del primer número de Tortugas Ninja, que solo se consigue en eventos, que es un retiraje de la primera historia de Tortugas, solo que a color, porque hay que tener en cuenta que las Tortugas Ninja, el cómic original era blanco y negro, ¿verdad? Entonces, en este primer tiraje, sí, las tortugas eran muy introspectivas, eran muy sucias, era un ambiente muy oscuro. El hecho de que los villanos se llamaran el Clan del Pie era una referencia directa a los ninjas de la mano. El ninja de la mano en Daredevil. Sí. Sí. El hecho de que Splinter se llamaba Splinter porque era una parodia de Stick, el mentor de Daredevil. Entonces ellos lanzaron esto como a modo de homenaje y parodia. Lo que ellos no esperaban es que cuando ellos llevaron los números a las tiendas, al cabo de un mes, todos los números ya se les habían vendido. Y ellos no se lo podían creer y se quedaron así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Esta cosa pegó? Sí, esta cosa pegó. Y ellos habían hecho una historia autoconclusiva. El primer número es autoconclusivo. Aquí podemos ver un panel donde están las tortugas para nada sutiles, ¿verdad? Bastante violento el asunto. Y están empalando al buen destructor. Al destructor, conocido en Latinoamérica como el destructor, ¿verdad? El destructor Shredder. Y ellos se llevaron una sorpresa porque casi en todas las tiendas de cómics donde dejaron los cómics dijeron, más excelente, se vendió bienísimo. ¿Para cuándo el segundo número? Y los maes como... ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Segundo número? Eso no hay. No teníamos eso pensado, ¿verdad? Sí. Y de ahí que se catapultara el éxito de ellas, ¿verdad? ¿Vamos a ver algún comentario? No, sí. Ok. Sí, como les dije, en menos de un mes se vendieron todos los números. Eastman y Laird no podían creer el éxito de la obra. Y tanto así que para cuando se pusieron a trabajar en el segundo número, obviamente le pagaron al tío de Eastman la plata que le debían, ¿no? Los $1,500 que le debían. Y empezaron a trabajar un segundo tiraje. Y ese segundo tiraje se volvió tan popular que para ese momento estaba opacando las ventas de los Avengers. Imagínense, un cómic independiente hecho literalmente en un garaje. Sí, por dos papanatas. Los papanatas estaba vendiéndose mejor que Avengers, ¿verdad? Entonces, de ahí para arriba, imagínense lo que fue todo el proceso creativo y todo el éxito que ellos no esperaban, ni Eastman ni Laird, ¿verdad? Es decir, porque muchas de esas historias que uno escucha, digamos, sobre todo personajes oscuros, ¿verdad? Que no son los clásicos Spider-Man, Superman, etcétera, comienzan exactamente así. De gente que en realidad llega, deciden hacer un trabajo un poco diferente, independiente, por completo, y dicen no, y resulta que la pegan, resulta que a la gente le gusta, ¿verdad? Resulta que pegan, ¿verdad? Entonces, muchas veces por eso, muchas veces por las parodias, muchas veces por el trabajo que ellos hacen. Igual, digamos, bueno, básicamente sirve como comenzaron proyectos como Aspen Comics, después, muchos años, claro. ¿verdad? Que básicamente el talento de una sola persona que llegaba y por la misma pasión del creador, tenían éxito, ¿verdad? Sí, entonces imagínense como Kevin Eastman y Peter Laird estaban bastante contentos con este trabajo
Y fue tanto el pegue que ellos tuvieron, que ellos de hecho popularizaron los cómics en blanco y negro en los 80s. O sea, habían cómics en blanco y negro antes, pero eran como cosas muy de folletín. Pero ellos fueron los que como los que catapultaron todo el asunto de los cómics en blanco y negro. Sí, los popularizaron por completo. Sí. Se volvieron relevantes. Sí, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que fue tanto el éxito que tuvieron con el cómic que empezaron a llamar la atención de empresarios. Por aquel entonces había un empresario llamado, vamos a ver, por ahí se me apagó la laptop. Mark Friedman era un empresario que trabajaba para Playmate Toys y él estaba buscando como algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Entonces él le habían dicho, vean, es que hay unos cómics independientes que se están vendiendo muy bien. Se llaman las Tortugas Ninja y de hecho Mark Friedman se quedó como, las Tortugas Ninja, qué carajos, ¿verdad? Y él fue y hojeó las primeras páginas del cómic y dijo, esto tiene todo lo que yo necesito para una nueva línea de juguetes. Entonces, hay que tener en cuenta que en ese momento estaba muy de moda lo que era la producción de juguetes para niños. Cosas como Transformers. Exacto. Cosas como las famosas Barbies, todas. Entonces, digamos, los productores de juguetes siempre están buscando la última cuestión, a tal punto que ellos todavía tienen esa misma búsqueda de personajes cada año. Cada año, siempre a final de año, un personaje nuevo. Que los Furbies, que los peluches robóticos, que el Nintendo Switch el año pasado. Entonces, sí, estamos hablando que las Tortugas Ninjas funcionaban muy bien exactamente por los diferentes personajes y utilizar personajes antropomórficos, pero básicamente animales o son personas, pero no son personas, siempre ayuda mucho como a llegarle a los niños, ¿verdad? Sí, sí, en efecto. Y bueno, fue así como el señor Friedman, ¿verdad? Se interesó en el proyecto, él se contactó con Laird y Eastman y él dijo que estaba muy interesado. De hecho, fue muy curioso porque ellos le enseñaron los bocetos y ellos le habían regalado a Friedman un muñeco gigante de estereofón que le habían dado los fans de las Tortugas Ninja a ellos. Dice, llévese esto porque esto le va a ayudar como para hacerse una idea cómo elaborar los juguetes. Y le regalaron un issue number 1 de las Tortugas Ninja que tenía atrás que dice, consíganos $1,000,000 o se va a arrepentir. Como dato curioso. Bueno, y Friesman llevó esto a Playmates y The Playmates se quedó así como, me gusta muchísimo la idea y de hecho la línea de juguetes comenzó a hacerse antes que la primera serie. Que la primera serie, correcto. Sí. La serie básicamente se creó para lo que fue popularizar la línea de juguetes, ¿verdad? Como era muy común en esos tiempos, hay que recordar que los mismos Transformers, de los que estaba hablando anteriormente, en efecto, la serie se creó básicamente como un anuncio largo de 30 minutos para vender el juguete, lo cual era muy común en los 80. Sí, sí. Y bueno, en base a esto, ¿verdad? Fue que ellos, el mismo, bueno, aquí tenemos en pantalla el primer tiraje ese fue el primer tiraje de figuras de acción de las Tortugas Ninja, que eran las 4 tortugas originales, Abril, Splinter, Vivo, Rocksteady o Rocoso, como le pusieron aquí, Shredder y un ninja del Foot Clan, ¿verdad? Cabe mencionar que lo que son los personajes originalmente se basaron en los diseños de los cómics. Sin embargo, Vivo y Rocksteady se crearon exclusivamente para la línea de juguetes en un principio. Y la idea era promocionarlos a través de la serie animada. Saludos, Alvarito. Hoy estamos hablando, hoy tenemos un tema libre, entonces estamos hablando de los Tortugas Ninja. Estamos comenzando, bueno, sí, estamos hablando al inicio de dónde salieron, para después pasar a lo que son juegos y las series y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Dice Álvaro, en la primera película de las Tortugas Ninja salen niños fumando cigarros y tomando licor. Eso era hardcore. Yo no tendría las gónadas para hacer algo así. Sí, de hecho. Era algo muy común, digamos. Estamos hablando que era una época diferente, ¿verdad? Era una época muy diferente. diferente. Los 80 tal vez no era tan mal visto. O no es que no era tan mal visto, sino que era más común como ver como el estereotipo del chico malo, ¿verdad? Todavía estamos muy influenciados por lo que era el rockabilly y todos estos chicos malos estereotípicos de los 60s y los 80s que usaban las chamarras de cuero y fumaban, ¿verdad? Eso era como el malo, ¿verdad? Como Lucas de Wizard. Exactamente. So bad, ¿verdad? Entonces era muy común en realidad eso, como ese era el estereotipo de carajillo mal de la calle, malvado. Sí. Bueno, y Mark Friedman, ¿verdad? Él tenía la idea de la línea de juguetes, pero en efecto necesitaba una serie animada para promocionarlos. Fue así como Friedman le llevó la idea a Fred Wolf, y este es un hombre muy importante en la historia de las Tortugas Ninja, porque él fue básicamente el que ideó todo el concepto para crear la serie animada.
Él originalmente se ha puesto... Algo que nos brincamos, y un detalle en realidad bastante peculiar, es que originalmente todas las tortugas ninjas tenían las bandanas en rojo. Ni siquiera recuerdo si tenían nombres en realidad. Sí, sí tenían nombres y todas las bandanas eran de color rojo en el cómic. Lo que pasa es que como el cómic era blanco y negro, darles color a las bandanas era... Exactamente. Yo creo que probablemente ni siquiera se les ocurrió. Sí, de hecho, la única forma en que vos podías diferenciar a las tortugas en el cómic era por las armas que llevaban, ¿verdad? Por eso, entonces, pero después ya, cuando, por supuesto, cuando dijeron, bueno, es que no podemos vender el mismo muñeco pintado, el mismo color 4 veces, ¿verdad? Solamente por las armas. Ellos decidieron ya darles colores diferentes y darles personalidades muy diferentes también a cada uno, como para que uno resonara con los diferentes tipos de carajitos. Entonces, teníamos el líder, que era como el valiente, pero era un poco sapo. Teníamos el... Aquí está Leonardo. Teníamos sí. a Rafa, que era como el violento, que era como el rebelde, el temperamental, ¿verdad? El temperamental. Teníamos a Miguel Ángel, que era el ñoño, que era el vacilón, el chistín, ¿verdad? Sí. Y teníamos a Donatello, ¿verdad? ¿verdad? Que era ñoño, ¿verdad? Sí. Y fue hecho cuando Wolf llevó la idea, se contactó primero con Chuck Lorre, que para que ustedes no sepan quién es Chuck Lorre, es el guionista de muchas series muy populares como Two and a Half Men, Big Bang Theory. Por aquel entonces él trabajaba mucho guiones de animación. Él no pudo, él era el candidato ideal para hacer la serie, pero luego le pasaron el volado a David Wise, igual un gran guionista de los 80s, que él fue el que se le ocurrió precisamente esta idea de darles bandanas de colores, porque si iban a sacar una línea de juguetes, si iban a sacar una serie de televisión, como dice Edwin, ¿qué casos tenía que fueran todos el mismo mae, verdad? Con la misma apariencia, que todos fueran Rafael. Que todos fueran Rafael, básicamente. Sí. Por cierto, el nombre de las tortugas ninja en el cómic se explica fue que ellos, Eastman y Laird, originalmente querían ponerles nombres orientales, pero era como algo muy cliché, ¿verdad? Entonces, como Splinter era aficionado al arte, y el asunto del origen de las tortugas en el cómic es muy singular, él decidió nombrar a estas tortugas en base a los pintores favoritos del Renacimiento, bueno, los artistas favoritos del Renacimiento. Entonces, de ahí ya se hizo su historia, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie que no haya perdido, o sea, que gracias a las tortugas ninja muchos pasamos artes plásticas y las preguntas que hablaban de arte en la escuela, man. Mencione 3 artistas grandes del Renacimiento, tome. Leonardo, Miguel Ángel, para que no porque la tele nunca les enseñó nada. Sí, sí. Saludos a Mesías y Andrea que están por ahí. Sí, sí, saludos también a Álvaro Pérez, que pregunta que cuál es el tema de hoy. Ya respondió. De las tortugas ninja, ¿verdad? Sí, y bueno, una vez que ya todos los elementos se alinearon, la serie y las figuras, estamos hablando de que se dio un boom sin precedentes, ¿verdad? Estamos hablando de que se dio un éxito de éxitos. La serie animada Las Tortugas Ninja es hoy por hoy como algo que está muy marcado en la iconografía de los 80s y fue parte gracias a Fred Wolf, y también a lo que es Mark Friedman, que ellos fueron los que idearon tanto en conjunto la serie de figuras como la serie animada, que de hecho fue desarrollada por el estudio de Wolf, que era Murakami Wolf Productions, y la serie se emitió en más de 20 canales en su estreno. O sea, eso es algo que no lo hace cualquier serie. Sí, en realidad tenía mucho apoyo. A mí me encanta, sobre todo, ahora que estamos viendo el opening de la serie, me gusta mucho porque aparte que definitivamente se nota que volvemos a lo mismo, era muy común que la parte que enseñara más plata en animación fuera el opening de cualquier serie porque eran enganchados los carajillos. Era lo que tenía que enganchar, ¿verdad? Pero es muy creativo. A mí me gusta mucho el mundo de las tortugas ninjas, exactamente la creatividad que tienen, porque no es solamente el hecho de que tengamos ninjas que pelean, de las tortugas que pelean artes marciales, ¿verdad? Sino que tenemos cosas como las invenciones de Donatello, tenemos cosas como de los enemigos que eran muy creativos también. Sí, de hecho eran muy creativos. Cosas como el Tecnódromo. Sí, que de hecho el Tecnódromo es uno de los juguetes así que es como la joya máxima de la corona para cualquier coleccionista. En realidad sí. Dice Saúl, bueno, a mí siempre me fue en artes plásticas. Ese opening sigue siendo porque sí, la música, digamos, de hecho la música sigue siendo muy conocida, ¿verdad? Sí, la música es bastante cómoda. Aquí tenemos el famoso Tecnódromo, ¿verdad? A mí mi mamá nunca me compró el Tecnódromo, así que como le estaba contando ya acá allí una anécdota, yo me hice mi propio Tecnódromo con un pedazo y un tanque G.I. Joe's y con 2 coladoras de macarrones y con un ojo de estereofón. Y ese era mi Tecnódromo. Claro, por supuesto, no, y era súper caro. Yo me acuerdo que cuando lo vendieron aquí en la Universal era carísimo. Sí, costaba un platal para el momento. Bueno, y la serie fue un éxito, ¿verdad? La serie se produjo, ¿verdad? Como dijo, se estrenó en más de 20 canales y era una de esas pocas series que se estrenaban de lunes a viernes. O sea,
para el primer tiraje de episodios de las Tortugas Ninja de los 80s, se hicieron las primeras 3 temporadas de así, de bombazo, y eran 65 episodios. Para los que no sepan, es muy común, digamos, en lo que es producción de animación, que solamente se pida primero, se pidan por general 2 temporadas al principio, porque se lleva muchísimo tiempo en realidad en lo que es crear una sola temporada de animación, sobre todo si son capítulos que salen de lunes a viernes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el hecho que hayan pedido 3 temporadas solamente de entrada significa que la gente le tenía muchísima fe a la producción de las tortugas. Sí, dice Álvaro, mi profesora de artes plásticas se burlaba de mí, las tortugas no estuvieron ahí para salvarme. Álvaro, bueno, no todos nos servía, ¿verdad? Sí. Era como el conocimiento de los seres lo estudiaba con las clases de historia. Sí. Sí, como les estaba contando, se estrenó de lunes a viernes, era algo que era poco común, porque era una serie que en realidad debería emitirse los sábados de la mañana, ¿verdad? Normalmente, para los que son un poco jóvenes y no recuerdan, pues eso, era muy común que en los sábados en la mañana estuvieran todas estas fábulas que eran, básicamente, volvemos a lo mismo, nada más los anuncios de juguetes para los niños, ¿verdad? Entonces, era muy común, antes de que existiera la famosa internet y que usted pudiera ver lo que le diera la gana, en el momento en que le diera la gana, que uno como jovencito, y eso inclusive pasó en Costa Rica, porque como todo se copió el formato, ¿verdad? Entonces, los sábados en la mañana, de 6 de la mañana a 11 de la mañana, era pura fábula, todos los canales. Era muy común que los cabellos, como uno se levantara y agarrara, encendiera el tele, pues se sentara con un tarro de cereal y pasara toda la mañana en eso. Toda la mañana en eso, ¿verdad? Y ya en la tarde, cuando ya su mamá estaba descansada, mami, ya me mola comprarme todos los juguetes del mundo, ¿verdad? Sí. Saludos a Tomás, saludos a Juanma, que está también por ahí. Sí. Para que nos acompañen, muchachos. Y en efecto, la serie se estrenó, de hecho la serie se estrenó en 1987. Si bien que mal, la producción de la serie se planeó desde 1985, precisamente. Tenían tanto seguridad en el producto que se tomaron 3 años para lanzarla, porque 65 episodios así de bombazo, ¿verdad? Al final se produjeron, para la serie original de los 80, se produjo un total de 10 temporadas, ¿verdad? 193 episodios. 193 episodios, que aquí en Costa Rica lamentablemente solo nos dieron las primeras 3 temporadas. Porque ya si alguna vez ustedes pensaron, es que yo nunca vi en qué terminaron las Tortugas Ninja, es porque aquí no lo dieron. Es porque aquí nunca estuvo, ¿verdad? Que era una historia, una triste historia muy común, ¿verdad? De lo que era la tradición latinoamericana, ¿verdad? Sí. Una cosa interesante es que esta línea de los Tortugas Ninjas es la tercera línea más vendida en todo el mundo de juguetes, solamente siendo superada por G.I. Joe y Star Wars, que es la reina de juguetes durante toda la historia, ¿verdad? Sí, sí. De las galaxias. Pero ser el tercer lugar de toda la historia de los juguetes dice algo. Bueno, claro, ustedes como pueden ver acá en la mesa, todos estos son mis juguetes de la infancia, ¿verdad? Que eran mucho Tortugas Ninja. De hecho, aquí están las originales. Solo que tienen unas modificaciones, pues con el paso del tiempo, ¿verdad? Yo era un niño que definitivamente disfrutaba mucho sus juguetes, entonces sí fui haciendo modificaciones con el paso del tiempo. Claro. Y le saqué cualquier cantidad de jugo a mis juguetes. De hecho, yo tenía más vehículos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está el helicóptero, la moto. Ahí hay un colado, el Street Shark. Ahorita más tarde vamos a hablar de él. Uno no deja de tener en cuenta que muchas de estas invenciones que creaba Donatello, ¿verdad? Por eso que tenían vehículos diferentes a cada rato, era para darle otro juguete diferente. Bueno. Sí, a mí lo que me hacía gracia es que Donatello hacía cosas chidísimas a punta de basura. Ah, sí, claro. Sí, porque era todo lo que él juntaba en las alcantarillas y me decía, ¿de dónde diablos saca un tanque a punta de pinas, colchones y pedazos de basura? ¿Verdad? Sí, exactamente, un carro funcional, ¿verdad? Sí. Sí, la serie duró durante 10 temporadas. Sin embargo, para las temporadas 8, 9 y 10, la serie siempre se caracterizó por tener un tono muy cómico, ¿verdad? Era muy cartoony. Volvemos a lo mismo, estaba hecha para vender juguetes, estaba hecha para llegar a los niños, entonces sí, la serie en realidad, cartoony hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hay que recordar que los 80 eran épocas muy violentas, ¿verdad? Sí. Eran tiempos violentos, como tradujeron en la Pulp Fiction en el español, ¿verdad? Sí. Entonces estamos hablando que era muy, aparte de eso, el material de fuente ya era muy violento. Sí, ya era muy violento, se tuvo que suavizar, de hecho. Se tuvo que suavizar, pero siempre quedaron ciertas cosas, digamos, la violencia, digamos, los ninjas del pie pasaron de ser personas a ser robots. Para que las tortugas los justificar exactamente la violencia que las tortugas les imprimían, ¿verdad? Sí. El daño que les hacían. Bueno, hay un fragmento bueno, hablando del nivel de violencia, por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de la serie del 2003, que vamos a hablar un poquito más de ella en detalle más adelante. Y aquí hay una escena que a mí me impactó mucho, porque esta serie fue muy riesgosa en el sentido de que mostraba escenas que para una serie animada, para niños, eran bastante fuertes. En esta escena vamos a ver como en este último duelo que tiene Leonardo con Shredder, en la serie del 2003,
Hay una escena que también está en el cómic, que es cuando tienen la batalla final y él acaba con la vida de Shredder. Y yo digo, eso no va a pasar en la serie animada, no creo que tengan como los huevos, ¿verdad? De hacer una escena tan explícita. Y cuando yo vi este episodio aquí, yo me quedé, wow. Pero eso siempre ha sido como la referente, digamos, como estamos diciendo. Era Ojo mucho... el detalle. Y eso es lo que decía. Es le corta la cabeza. Le doy así, decapitación llena, ¿verdad? Y sincera. Y no. Ok. Sí, claro, por supuesto. Pero estamos hablando de que en realidad, digamos, esto, bien que mal no era muy común, pero sí era un poco más común en los 80s. Era muy común las clásicas películas de los supermachos de los 80s, las películas de Schwarzenegger, las películas de Sylvester Stallone, todas esas tenían muchísima violencia. Inclusive películas que hasta cierto punto eventualmente se transformaron en cosas para niños como Robocop. Las películas de Robocop eran extremadamente violentas también, y después tuvo una serie que también era como un poco más sencilla. Dice Jorge Badilla, spoiler. Por la escena. Si ya vi una serie, si ya no vi el final de la serie de 2003 ya es el final de la primera temporada. Sí, por eso, exactamente. Para lo que fue mediados de los 90, las tortugas tuvieron que cambiar radicalmente porque dejaron de ser menos cómicas y se volvieron un poco más oscuras, porque ya en los 90 estaba la serie de animación de los X-Men, ¿verdad? Y literalmente la serie de los X-Men les estaba pateando el trasero en rating a las tortugas y ellos tuvieron que cambiar la fórmula para las últimas temporadas, la octava, la novena y la décima. El show sí se volvió un poco más oscuro. Pero estamos hablando de que con tramas un poco más espesas. Hay que tener en cuenta que, digamos, estas series de los 80 todas tenían el formato del villano de la semana. Bueno, no el villano, sí, bueno, llegaron la semana, no las tortugas porque se pasaron una viernes, ¿verdad? Pero constantemente no habían repercusiones grandes, siempre hay violencia, pero hay violencia donde en realidad no tenía ningún tipo de daño que se hiciera real a los personajes. ¿Cuándo comenzó la serie de los X-Men? Que fue en el 93, si no me equivoco. 93, sí. La serie de los X-Men tomaba directamente arcos completos de los cómics y los adaptaba directamente a la pantalla animada, ¿verdad? Entonces, hasta mucha gente que en realidad estaba acostumbrada a todo este formato, que ya estaban cansados de solamente... Porque no tenía sentido, digamos, si vos te perdías un capítulo de las Tortugas Ninja, no te perdías de nada. No te perdías de nada porque no había una historia... Había un arco de historia, pero en realidad... Eran episodios autoconclusivos. Autoconclusivos, exactamente. Sí. Cuando comenzaron los X-Men, impactó mucho lo que fue toda esa historia que se seguía, bueno, digamos que tenía que ver cada capítulo. Si no es un capítulo, te perdías por completo la historia. Las tortugas intentaron copiar esto. Igual, aparte de eso, intentaron copiar el estilo un poco oscuro, porque como está diciendo los X-Men, que ellos contaban historias un poco más maduras, cosas como el rechazo que tenía la sociedad hacia los X-Men, pero sin embargo ya para este momento estamos hablando que ya eran las últimas 3 temporadas de 10 temporadas, 10 años de serie. La gente está un poco ya cansada como del tema. Sí, hay que tener en cuenta que es una serie que duró desde 1987 hasta el 96, o sea, 11 años. Imagínate. Pero estamos hablando de que también... No, 10 años. 10 años, sí, exactamente. Y estamos hablando que fue muy relevante, digamos que también, pero igual hay que reconocer que es muy difícil que durante tanto tiempo se haya mantenido la serie saliendo, ¿verdad? Porque todas estas series de estos personajes eventualmente murieron. Digamos, hubieron muy poquitas series que sobrevivieron a este corte y a este cansancio de juguetes, de uso de las jugueteras de los 80s. Cosas que no se transformaron en franquicias, cosas que originalmente querían ser franquicias y no lograron, como los Halcones Galácticos. Los Halcones Galácticos, que fue un fracaso a nivel de juguetes. De juguetes, exactamente. Sí. Otros, por ejemplo, y aquí hablaron... Jace y los Guerreros Rodantes. Que era una serie chivísima, pero que no vendió nada. Sí, y la historia de Jace y los Guerreros Rodantes es bastante interesante, pero lo vamos a dejar para otro momento. ¿Qué tal hubiera sido un crossover entre He-Man de Filmation y las Tortugas? Da mucho para explorar a nivel conceptual. De hecho, el crossover que sí está en los cómics es el de los Thundercats con He-Man. El de los Thundercats con He-Man. Caray. Sí. A mí me hubiese gustado ver un crossover de las Tortugas Ninja con los motorratones de Marte. Hubiera sido lo más chuzo, pero bueno. Dice Jorge, uno se molestaba en X-Men cuando los capítulos eran autoconclusivos, solo algunos episodios eran realmente buenos. ¿Es cierto? Es cierto, en realidad uno se sentía decepcionado cuando uno veía un capítulo de los X-Men y se quedaba más bien esperando. Y la historia terminaba y uno, ahora esperaba que pasara algo. Era como el famoso relleno, ¿verdad? Sí. Y no todo el relleno puede ser Piccolo y Goku aprendiendo a conducir, ¿verdad? Qué éxito, sí.
Bueno, ya dejando un poco de lado lo que fue la serie de animación de los 80s, que fue un hito, fue una de las series más Bueno, longevas. antes de terminar con eso, me gustaría agregar que, digamos, la serie de los 90 agregó muchísimos personajes extras, digamos, personajes que eventualmente se volverían populares en las películas, como el Dr. Baxter Stockman, como el famoso Crank. No, pero eso ya todo estaba en los 80. Sí, Ellos fueron del primer tiraje. Los personajes que empezaron a aparecer a partir de los 80 fueron como, por ejemplo, Slash, la tortuga salvaje, Leatherman, el hombre con cocodrilo, Wicknock, que era como una especie de vampiro mutado. Empezaron a aparecer como el hombre mutágeno, ya que esas cosas un poco absurdas, ¿verdad? Y agregaron también, que también crearon lo que es la famosa, los famosos personajes de la Dimensión X, que para los que yo creo fue algo que, no sé si en realidad se vio aquí, en Latinoamérica, que era como una banda de, porque hay una parte donde los tortugas ninjas viajan a otra dimensión. Los neutrinos. Ajá. Entonces, pero eso es en los primeros episodios también. Los primeros episodios. Sí. Pero bueno, entonces teníamos, entonces sí lo pasaron aquí en sí, eso sí lo dieron acá. Bueno, yo solo me acuerdo que los famosos neutrinos eran un grupo como de peleadores de la libertad, ¿verdad? En otra dimensión. Eran los Social Justice Warriors del momento. Entonces ellos van a otra dimensión y les ayudan a los neutrinos, que eran como unos rockabilis ahí, a pelear contra el hombre, contra el poder, ¿verdad? Parecían los bichos del Kids Club de Burger King. Y en realidad a mí en realidad me recordaban más como a la banda de mascotas de la Pizza Hut, ¿verdad? Sí, algo así eran los algo así eran, pero en realidad es muy interesante porque muchos de estos personajes lastimosamente no tuvieron mucho pegue y se quedaron también en la animación, ¿verdad? Y muchos de estos personajes que se crearon exclusivamente para la línea de figuras, que nunca salieron en el show, que eran precisamente eso, por ejemplo, Ace the Dog y hay uno que era un panda, otro que eran unas vacas, un montón de personajes que se crearon para la línea de juguetes no aparecieron en el show porque no dio tiempo al final, o tal vez eran conceptos que solo funcionaban en juguetes y eran un poco absurdos para la televisión y viceversa, ¿verdad? Entonces fue una retroalimentación. Curiosamente, unos personajes más icónicos de los cómics, que era Casey Jones, salió hasta el puro final, hasta los últimos arcos finales de la serie, que era ya en las temporadas finales. Empezó a salir Karai, empezó a salir Casey Jones, empezó a salir los Triceratops. ¿Qué vacilón? Porque yo me recuerdo de haber visto a Casey Jones en la serie. Sí, pero era como puro final ya. Pero era puro final, pero como estás diciendo vos, aquí en Costa Rica no se posaron sobre las últimas temporadas. No. Sí recuerdo que Casey Jones salió como en los últimos episodios de lo que yo vi aquí. Sí, por eso, o sea, tiene que haber salido probablemente en los últimos episodios de lo que se vio acá. Sí, pero ya después sí es un personaje más regular en los episodios venideros. Y Karai, aquí yo nunca vi un solo episodio donde saliera Karai, al menos. Todo el mundo se llama, ¿quién es Karai? ¿Quién es este otro? Bueno, el universo de las tortugas ninja es muy vasto, ¿verdad? Entonces, para poder conocer todos los personajes y cuáles son más emblemáticos que otros, es un trabajo bastante larguillo. Vamos a ver, ¿tenemos algún comentario? No, ahí vamos. Me dice mucha gracia la inclusión del personaje de Usagi Yojimbo, que Usagi Yojimbo es un personaje que por sí mismo es relativamente, tiene cierta popularidad en el mundo de los cómics y también en el mundo de la animación. Ha salido mucho, lo inventaron en la serie de los Tortugas Ninja. Sí, de hecho, él no lo inventaron las Tortugas Ninja. Él fue un personaje que se publicaba en un cómic independiente que tenía muchas similitudes con las Tortugas Ninja y fue como un crossover donde incluyeron a este personaje Usagi Yojimbo en las Usagi Yojimbo, no sé si lo vieron ahí, la figura que estaba en la línea atrás. Usagi Yojimbo es el conejo el conejo es un conejo samurái él. Sí, que básicamente Musashi Miyamoto hecho conejo. Sí. Él pertenece a una serie de cómics independientes, ahorita no recuerdo cómo se llama el autor. Bueno, sí. Pero es muy popular ese cómic y hizo este crossover con las Tortugas Ninja y dio a conocer hasta cierto punto también los cómics. Y se quedó en ese mundo, en ese mundo, porque Usagi Yojimbo sale hasta esta serie de la que vamos a hablar un poco más adelante, en el 2003. No, en el 2000, en los 80 también sale. Sí, por eso exactamente, no solamente, por eso es lo que estoy diciendo, no solamente se quedó ahí, sino que hasta muchísimos años después todavía era parte del universo. Sí, todavía era parte. Aquí tenemos un vistazo de las figuras nuevas, que esos son de la serie del 2012, perdón. Igual un tiraje muy similar al inicial, pero vamos a hablar de eso más adelante. A mí me gustaría, antes de que avanzáramos un poco más, me gustaría hablar un poco de los juegos que fueron saliendo en este momento y de las películas que también fueron saliendo en este momento. Sí. Konami, en su famosa marca Ultra, en la que ya hablamos, hemos estado hablando los miércoles de historia de los videojuegos. Que por ahí está el cartucho. Ahí lo puedes ver. Sí. Decidieron decidieron que ellos también querían un poco este pastel, ¿verdad? Porque estaba pegando muchísimo el pedo de la Tortuga Ninja.
Ellos decidieron sacar, no solamente al comienzo, juegos para Arcadia, que eran beat'em ups, algo que era muy común en este momento para los tiempos para las Arcadias. Fue peculiar porque con este cartucho, las Tortugas Ninja, aparte de que un detalle interesante es que pueden ver que aquí todas en la portada tienen las bandanas rojas. Sí. ¿Y sabes por qué es? Porque el que diseñaba las portadas para los videojuegos eran Kevin Eastman y Peter Laird. Bueno. Ellos eran los que dibujaban. Ellos eran los que dibujaban, entonces por eso es que... De hecho, ve que es muy similar al diseño que tienen en los cómics. En los cómics, correcto. Y ellos decidieron sacar este juego para NES, que es uno de los juegos más difíciles y cabrones. Yo diría mal hechos. Que pudieron haber sacado. Yo tuve este cartucho cuando tenía alrededor, mi tía en mi infancia, cuando tenía alrededor de 6 años. Y sí, yo recuerdo que definitivamente la famosa pantalla de la presa no pasaba, ¿verdad? No, y si usted llega a la presa, mami, llega muy largo, man. Porque los personajes tenían un detalle peculiar de juego, que usted podía cambiar de tortuga cuando quisiera. Sin embargo, si vos se te moría la tortuga, no puedes volver a usarla más. Sí. Y con la vida que quedó esa tortuga, así se queda guardada. Hasta que usted la curaba. Correcto, entonces, exactamente. todo el mundo abusaba de Donatello porque era el más montado, ¿verdad? Aparte de eso, los personajes todos pegaban, todos tenían el mismo daño hasta cierto punto, pero todos tenían diferentes rangos. Entonces, digamos que Donatello, al tener el palo, el bo, él llegaba, lograba pegar los enemigos mucho más lejos. Mientras que personajes como Rafael o Miguel Ángelo no tenían absolutamente nada de rango, y básicamente cada golpe que le pegan a un enemigo era un golpe que se tragan a ellos. Sí, aquí tenemos gameplay. Esta vez no es Kaiji jugando, no es Kaiji manqueando, entonces... Para que no lo molesten. Sí. Pero sí, yo me acuerdo, yo tenía el primer juego de las Tortugas Ninja, nunca lo gané por lo mismo, porque era... insoportable. Sí. Tenía el 3, el de Manhattan Project, pero sí, el que es el más popular es el que está basado en los juegos de arcades. Sí. Y hablando de los juegos de arcades, de hecho, es importante mencionar que hoy por hoy los dos juegos de arcade de las Tortugas Ninja, que es Tortugas Ninja, el que se conoce como Tortugas Ninja 2 o The Arcade Game y Tortugas in Time, son juegazos, son definitivamente juegos clásicos de clásicos, ¿verdad? Entonces, hay muchísima gente que habla de juegos como Streets of Rage, como el mejor juego de beat'em ups de los 60s, de los 80s y 90s. Mi preferido es definitivamente a mí también. De hecho, el juego de Arcadias para mí es el beat'em up perfecto. Pues, ojalá el Arcadia de 4 jugadores, ¿verdad? Y aparte se puede jugar con 4 personas. Sí. Eso, lastimosamente, eso no se pasó para la versión de Super Nintendo. Sí. Solamente se puede jugar 2 personas, pero igual 2 personas era un montón, ¿verdad? Sí, claro, igual. Sí, claro. Obviamente las Tortugas Ninja tenían que abarcar el mercado de videojuegos porque era un producto demasiado bueno como para no entrar ahí. Pero no solamente los videojuegos estuvieron, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de que Hollywood, como siempre, bueno, intentando lagartear todo lo que fuera un poco popular con los chicos, decidieron que no solamente se iban a quedar en la pantalla chica, sino que iban a también pasar a la pantalla plata. Sí, la pantalla grande. Y fue así como en 1990 se empezó a desarrollar lo que sería la película original de las Tortugas Ninja. Que la primera película es una historia muy curiosa, porque la primera película de las Tortugas Ninja, cuando se llevó, ahorita no recuerdo el nombre del productor, pero el estudio que sí lo realizó era un estudio completamente independiente. ¿Y por qué independiente? Porque este productor, no fue el nombre, él había llevado la propuesta de hacer las películas de las Tortugas Ninja a los estudios grandes de Hollywood y ninguno quiso arriesgarse a hacer la película, a tal punto de que incluso se consideró originalmente hacer la película en Hong Kong con actores chinos vestidos de tortugas y el diablo entero, ¿verdad? Pero al final fue gracias a la gente de Golden Harvest Studios y Limelight Entertainment, que eran estudios independientes, que ellos, entre todos, lograron recaudar la plata. Y la particularidad es que dijeron, vamos a aliarnos con alguien que sea lo suficientemente bueno para hacer criaturas animatrónicas para poder llevar a las tortugas a la pantalla grande. Y el gran acierto que tuvo la primera película de las Tortugas Ninjas fue contactar a Jim Henson. Jim Henson fue bueno, para quien no sepa quién Jim Henson, él es el creador de los Muppets y él ha creado cualquier cantidad de criaturas animatrónicas para el cine y la televisión. Eso es una leyenda. Y él fue el que desarrolló esos trajes de las Tortugas Ninja,
que para la época eran los trajes animatrónicos más complicados Más avanzados y más avanzados que se habían creado. Un detalle muy triste es que esta es la última película en que trabajaría John Henson antes Jim de morir. Henson. Sí, esa fue la última película donde Jim Henson trabajaría porque Antes de morir de neumonía. De neumonía. Él fue muy querido en todo lo que fue el ambiente del entretenimiento, como estamos diciendo. Él fue parte de lo que fue la infancia de todos los muchachos, de todas las personas que tenemos un poquito más, 30 años, un poquito menos. Sí, él fue el que creó a todos los bichos de Star Wars. Él creó a los Muppets, a los personajes de Plaza Sésamo. Entonces, él fue a Falcor, del Territorio Infinito, exactamente. Estamos hablando que él fue el titeretero que le dio vida a muchísimos personajes desde la historia, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ellos hubieran logrado agregar a Jim Henson para que trabajaran esto, en realidad se nota en la calidad que tienen las tortugas, porque algo que fue muy impresionante para la época era las expresiones faciales que ellos lograban con los trajes, ¿verdad? Esos son expresiones faciales que nunca hubieras logrado con máscaras de látex, ¿verdad? Sí, no, jamás. Era un trabajo de animatrónico increíble. Hoy por hoy, bueno, la película de las Tortugas Ninja, la primera se lanzó en 1990 y como les digo, tuvo un costo de 13 millones y era una película completamente independiente. Fue tanto el éxito que la película costó 13 millones y recaudó un total de 202 millones de dólares. Imagínense para la inversión que se hizo. Y para el momento en que la película se creó, fue considerada la película independiente más exitosa de la historia, hasta que después llegó Pulp Fiction y la desbancó, ¿verdad? Y fue dirigida por Steven Barrow y producida, como ya les dije, por Golden Harvest y Lyman Entertainment. Curioso, ahora que estamos mencionando Jim Henson, esta misma tecnología que se usó en los animatronics de las Tortugas Ninja fue lo que también se reutilizaría en la serie de dinosaurios, ¿okay? Que es así. Estoy seguro que aquí mucha gente la recordará porque la dieron en Costa Rica como 11,000 veces. Canal 7 la dio un montón de veces, la serie de dinosaurios. Yo no me la perdía, la veía todos los viernes a las 7 de la noche. A las 8 de la noche, perdón, con mi mamá. Y por cierto que esa serie tiene un final muy triste, ¿eh? Sí. Sin embargo, Jim Henson no quedó muy contento con el resultado final de la película porque Jim Henson siempre se caracterizó por hacer cosas que fueran muy familiares, muy enfocadas a niños. A los niños. Y a él al final no le terminó gustando el trabajo porque dice que las Tortugas Ninja eran muy violentas para su gusto personal. Y la primera película, de hecho, las Tortugas Ninja dicen bastante cantidad de palabrotas, pasan mentando la madre, son bastante groseras. Y eso generó un impacto negativo hasta cierto punto porque el público eran niños. Y ver un montón de tortugas diciendo groserías cada 2x3 era algo que... También hay que entender que hasta cierto punto, si bien que mal era para niños, eran muchos niños que ya habían crecido un poco, ¿verdad? Sí. Estamos hablando que la película, si la serie de las Tortugas Ninja comenzó a producirse en el 89, y en el 88, ya para el 91 tenían casi 4 años. O sea, estamos hablando de niños que tenían 8 años, ya tenían 12, 13 años. Entonces estaban entrando en esta época de la actitud, ¿verdad? Sí. Entonces más bien eso también llamaba más la atención de los niños. Muy probablemente los niños estaban encantados, pero los padres de familia eran los que estaban jodiendo, ¿verdad? Sí. De hecho, este asunto de que la película era un poco violenta y tenía groserías repercutió porque para cuando se realizó la secuela, que la secuela se realizó un año después, así de éxito tuvo, ¿verdad? La secuela Teenage Mutant Ninja Turtles, El Secreto de Luz, se lanzó en 1991, fue dirigida por Michael Pressman y esta vez sí tuvo mucho más presupuesto, 25 millones. Y recaudó 78. No tuvo el mismo éxito. No tuvo tanto éxito porque a la película se le bajó mucho el tono para ser un poquito más kid friendly, ¿verdad? De hecho, si ustedes notan en la segunda película, las tortugas nunca usan sus armas. Las tienen ahí guardadas y no las usan en toda la película. Y empiezan más bien a depender más como de cosas que tienen a la mano, ¿verdad? Correcto. Defenderse. De hecho, yo me recuerdo mucho exactamente eso. Cosas como bolinchas, cosas como yoyos. Los salchichones con los que peleaba. Se volvió muy gracioso, exactamente. Buscaba más como ser más lo que se conoce como comedia slapstick, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esto? Que los empujan y se les van y se caen. Y ¡ajá! ¡Qué risa!, ¿verdad? Sí. Solamente les faltaba el clásico pastelazo. Para los que no sepan, eso es algo que se da mucho viene de la escuela de la comedia de los tres chiflados. Sí. Sí, lamentablemente la segunda película sí se le bajó un poco el tono y eso también afectó que no tuviera tanto éxito como la primera, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿qué le afectó más, diría usted?
el bajo tono o el número de música con Vanilla Ice. Con Vanilla Ice, mae. También está eso, ¿verdad? Que la película intentaba agarrarse un poco de los cantantes que estaban de moda, aunque yo siento que Vanilla Ice nunca estuvo de moda. Y ahí, hablando exactamente que lo tenemos, el famoso Ninja Rap. El Go Go Ninja, Go Ninja, Go. Que hasta cierto punto, para los que sepan, bueno, es esta escena en realidad en donde las tortugas están peleando con unos ninjas, ellas irrumpen como en un nightclub, ¿verdad? En una discoteca. En una discoteca y está el más blanco de los blancos, ¿verdad? Vanilla Ice. Vanilla Ice, un rapero blanco muy famoso en los principios de los 90, sí. Que ahí sacan la famosa canción del Ninja Rap. Sí. Para los que no sepan, en la película de Michael Bay del 2014, del 2014, cuando las tortugas van subiendo en el elevador, la canción que ellos están tocando es la canción, es el Ninja Rap. Sí, sí. Los más inyectan todos. Entonces, a mí me parece muy vacilón porque ahí está la escena completa. Vos puedes ver ciertas películas que funcionan fuera de su época. Hasta cierto punto, la primera película de Tortugas Ninjas, que tiene muy impreso toda esa cultura de los 80s y principios de los 90, sí. Ella funciona bien. De hecho, pero usted ve esta película y usted ve esta parte, si no sabe quién es el tipo que está cantando, usted pierde por completo cualquier tipo de conexión con la historia. Sí. Y es una escena que no aporta nada, simplemente necesitamos a Vanilla Ice y ya. Exactamente, sí. ¿A quién le gustan los niños? Tráiganme eso. Sí. Y es curioso, porque yo siempre he dicho que las películas de las Tortugas Ninjas fueron como el cenit de los 80s y el inicio de lo que era la cultura de los 90s. Están como en ese punto medio, ¿verdad? Que no se define a qué época pertenecen del todo. Hasta que llegó esta segunda película que no sé qué acuerda. Dios mío santo. Sí, exactamente. Y lo mejor es todo, las más, bueno, el shell shock, ¿verdad? Por supuesto, no podía faltar. Las madres de forma espontánea sacan una coreografía un baile full coreografiado, ¿verdad? Así, espontaneidad 100. Y vamos a ver, pero esta no sería la única vez que las Tortugas Ninjas se incursionarían en el mundo de la música, ¿verdad? Ahorita les vamos a hablar un poco más de eso. Sí. Bueno, y siguiendo con la fiebre, obviamente, si hubo una segunda película, tenía que haber una tercera película, ¿verdad? Entonces, la regla era hacer una trilogía. Fue así como en 1993, Michael Pressman, el que había dirigido la segunda, decidieron que iban a hacer una tercera película. Esta tercera película, ¿verdad? Tuvo un presupuesto de $21 millones y es considerado un fracaso. Porque hasta cierto punto como que se apagó la chispa. Estamos hablando que ya volvemos a lo mismo, ya para ese momento ya la serie estaba muy cansada hasta cierto punto, en realidad estaban intentando básicamente lo que pudieran para volverla relevante otra vez, pero no se logró definitivamente. Tuvo tantos problemas en producción esta película que en realidad esta película no pasó en los cines. Esta película fue una película que fue directamente a video. Bueno, yo sí la vi en cine. Aquí tal vez, en Latinoamérica. Pero esta película originalmente ni siquiera llegó a los cines. Bueno, puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo tengo entendido. Sí, la tercera película de las Tortugas Ninja es considerada la peor de toda la saga, ¿verdad? Y de hecho fue un fracaso en taquilla. Y parte del fracaso fue que uno estaba esperando más elementos relacionados con la serie. Pero aquí sí sacaron una historia completamente original. Las tortugas viajan al pasado, al Japón feudal. Y yo me acuerdo porque mucha gente se quedó decepcionado que en la segunda película, y eso es algo que se quería, los productores querían incluir a Bebop y a Rocksteady como los villanos principales junto con Shredder de la segunda película. Pero por diferencias creativas con Kevin Eastman y Peter Laird se tuvieron que crear estos personajes que eran el perro ese, Razar y Toka, que salieron de la nada, ¿verdad? Entonces para la tercera película todo el mundo dice, irán a meter a Crunch, irán a meter a Baxter, al Ray Rata, y todo el mundo especulando, y al final resulta que se sacaron este bodrio. Sí, yo creo que nadie lo estaba esperando en realidad, todo el mundo solamente dijo, bueno, pero ¿cómo que volvieron al Japón feudal? ¿Qué pasó aquí, verdad? Sí. La historia no tiene nada que ver, no tiene los personajes clásicos. Entonces ya se olía la desesperación, ¿verdad? Sí. Y para esta película, de hecho, no se utilizaron los trajes de Jim Henson. Eso es uno también de los altibajos, que se tuvo que recurrir a hacer unos trajes nuevos, porque la misma gente de Jim Henson dijo, no, ya no les vamos a prestar más los trajes, ya esta vara. Ya esto se murió. Esta vara se murió, y eso también, las tortugas de hecho
en la tercera película se ven horribles por lo mismo, ¿verdad? La calidad en realidad había bajado muchísimo. Había bajado muchísimo. Pues sí, en realidad muy mal, lastimosamente. Ya para este momento se notaba el cansancio que tenía la serie encima. Había sido, si bien que mal, había sido muy popular, había tenido mucho pegue con los niños. Volvemos a lo mismo, los carajillos, lo que te compraron, lo que compraste esta Navidad para los chiquillos no va a ser lo mismo que quieren la próxima Navidad. Entonces, esta constante reinvención de la serie, esperando que en realidad los juguetes se siguieran vendiendo igual, era algo que simplemente no podía, no era mantenible, no iba a pasar. No iba a pasar, exactamente. En realidad, lastimosamente, esta fue la última película que se creó de los Tortugas Ninjas en los 90, hasta las famosas susodichas películas, que vamos a hablar un poco más adelante, de las de Michael Bay. Ya para este momento, como estamos diciendo, la serie ya en realidad había perdido mucha fuerza. No solamente la serie, sino la franquicia. Sí, la franquicia había perdido mucha fuerza. Y también estaba el hecho de que ya estaba siendo opacada por otras franquicias. Saludos a Hayden Chamorro, saludos. Qué bueno venir a Ice, bueno. Sí, irónicamente, ¿verdad? Irónicamente. Ya para finales de los 90s intentaron darle otro push más a las Tortugas Ninja y lanzaron una serie de live action que fue producida. Pero antes de pasar ahí, me gustaría hablar un poco a la gente de lo que estábamos hablando anteriormente. Parte de ese punto de desesperación, donde las Tortugas Ninja pues, ya estaban perdiendo cierta popularidad y los dueños de los derechos dijeron, tenemos que sacarle esto toda la plata que podamos antes de que se acabe, es el famoso musical de las tortugas aprenden... las tortugas, sí. ¿Cómo es que se llama? Las tortugas Out of the Shell. Exactamente, fuera de sus caparazones, exactamente, sí. En español. Era una película directa VHS. En realidad era una vara que estaba basada en unos tours musicales con unas figuras de las tortugas. ¿Cuáles figuras? Bueno, con unos trajes horribles de las tortugas, ¿verdad? Sí. Para los que están un poco jóvenes, hubo un tiempo donde era muy común que se hicieran como estos lo que sería equivalente a un acto circense, solamente que basado en una sola franquicia. Sí. Entonces resulta me hace que a vos no te llevaron a ver a los Power Rangers al Palacio de los Deportes. Exactamente, que en Costa Rica los Power Rangers en el Palacio de los Deportes. Goku nunca me di cuenta yo si lo hicieron. Me imagino que también hicieron. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo Latinoamérica copiamos absolutamente todos los gringos, verdad? Resulta que una de las cosas que hicieron ellos fue, en efecto, un tour musical con los personajes de las Tortugas Ninja. Sí. Y no solamente decidieron hacer ese tour musical, sino que decidieron sacar el equivalente a un documental, ¿verdad? Parodiando lo que hubiera sido básicamente películas como Spinal Tap, donde estaban haciendo como un documental de lo que era vivir la vida del rockstar en el camino, ¿verdad? Solo que basado en el tour de las tortugas, de las Tortugas Ninja. Por supuesto que no todo podía ser bueno, ¿verdad? Las Tortugas Ninjas tienen su dosis de ridículo, en efecto. Y no solo el tour de ¿cómo es que se llama? De las Tortugas Ninja musical, sino que fueron cualquier cantidad de basuras, como el especial de Navidad, que igual que Star Wars era una basofia. Y luego el especial de ¿cómo es que se llama? El día de Pascua, que también es una cochinada. Incluso hubo un video donde ellas hacían promoción de servicio público para una línea de trenes en yo no sé qué parte de Estados Unidos bueno, por ahí calle, que me imagino que debe estar buscando el video. Pero como les estoy diciendo, en realidad esta película, como estoy diciendo, las Tortugas Ninja saliendo de sus caparazones es increíble, digamos, verla porque usted simplemente no puede creerse que se lo estén tomando en serio, ¿verdad? Sí. Porque la película tiene drama y todo, entonces como no, y Rafael se enoja y se va al set y ya no los más están tocando. Sí. Y usted ve a la gente, a todos ellos. Out of the Shell, es uno de los de Screen Junkies, pues buscarlo por ahí. Dice Gojira, Víctor, saludos. Dice la comparación más sencilla, chiste de Kai Carly inserte sobre hielo, pero sin hielo. Algo así exactamente. Oye, eso hasta cierto punto hace poco lo daban, porque yo me recuerdo que hubo Frozen sobre hielo. Qué irónico, ¿eh? Sí. Idea, porque a mi sobrina la llevaron, ¿verdad? Sí. Calle, pero no lo encontraste entre el fletaje. Ahí estaba. Que también venía algo del Nostalgia Critic, una cosa por el estilo. Pero bueno, como le estamos diciendo, sí, eso es una completa es una completa tontería, es súper vacilón en realidad verlo, por lo menos ver una pequeña parte para que usted entienda, porque la idea es que todo el mundo está tomando esto en serio, ¿verdad? Y están los cajillos emocionadísimos con la música de las Tortugas Ninja, ¿verdad? Y los demás bailando en el escenario y usted ve que ese es. Y usted ve que Leonardo está tocando una guitarra que tiene solamente una cuerda. Es Rafael. Eso es una completa basura. Bueno, aquí tenemos de hecho la parodia que hizo Honest Trailer, precisamente de esto, donde se burlan precisamente de todas esas cosas ridículas que hicieron las Tortugas Ninja. Porque como les digo, no todo fue bueno, ¿verdad?
Entonces, primero está rescatando lo bueno y esos pies que eran horribles, y ahí está el Ahí famoso está. tour musical, man. Oiga, y la ropa de mezclilla y todo, La ¿verdad? ropa mezclilla, man, no seas tan ingrato, man. Bueno, no puedo hablar mucho yo, ¿verdad? Pero a mí siempre me dicen que parece que a mí voy a trabajar por eso, porque yo me he visto como obrero en los 80. Como en los 80. Sí, fue un desastre este tour. De hecho, es tan desastroso que yo creo que no hay fanático de las Tortugas Ninja que no haya tenido algo que decir al respecto de esta abominación. En ¿verdad? realidad, sí. A mí me parece demasiado vacilón porque yo siento que definitivamente es un producto de su época, ¿verdad? Sí, es un producto que solo funcionaba en los 90. No que funcionaba, porque nunca funcionó. Bueno, que sí, pero bueno. por lo menos que podía solamente existir en ese Que momento. puede existir en ese limbo extraño llamado los 90. ¿verdad? Sí, es una cosa terrible. Aquí vemos los productores hablando como, si estuvieran hablando del último tour de Michael Jackson. O sea, como si estuvieran hablando exactamente las broncas que le van a dar con Axl Rose y Guns N' Roses, ¿verdad? En drogas es lo que estaba esta gente cuando produjeron esto. Sí, Saúl, esto sí pasó, en realidad. Esto sí pasó. Es completa y 100% verídico. Si se quieren reír, busquen en YouTube la reseña que hizo Nostalgia Critic sobre precisamente este tour musical. No tiene desperdicio. Es bastante bueno. Es para reír y reír de lo ridículo que es este producto. Bueno, hablando de cosas un poco más positivas, una de las cosas que sí se mantuvo del cómic y que ha sido una marca de la serie toda la vida ha sido lo sexy que ha sido Abril, ¿verdad? Sí, lo sexy. Estamos hablando que Abril y su enterizo, y el enterizo es amarillo, en el que siempre anduvo, ¿verdad? En todas las series. Hay que recordar que Abril se lo dejaba abierto, andaba sin brasier, se lo dejaba abierto hasta que el ombligo, ¿verdad? Sí, o sea, maravillosa Abril, ¿verdad? Y eso es algo curioso porque, de hecho, Kevin Eastman y Peter Laird se basaron en un atuendo que usaba la chica de Superagente 86 para inspirarse en el atuendo de Abril, claro, y Abril siempre se caracterizó por ser esa pelirroja espampanante, ¿verdad? Que las tortugas se quedan como... Y siempre hubo algo incómodo ahí, ¿verdad? Algo incómodo, porque Miguel Ángelo siempre le llevaba ganas, ¿verdad? A Abril. Sí. Y era algo como uno decía... De hecho, hay un episodio donde ella va a ir a un traje de gala, ¿verdad? Y sale con una vara súper escotada. Y los cuatro hijueputas dicen, madre, vamos a ir porque uno nunca sabe. Puede ser que le pase algo a Abril en el baile. Vamos todos a cuidarla. Y descarados. Hay que recordar que el nombre de las tortugas en español es las tortugas ninja, pero en inglés son las tortugas ninjas mutantes adolescentes, ¿verdad? Sí. Hay que recordar que la parte adolescente era un poco importante en ese caso. Sí. Llegar Abril regando veneno y los pobres tortugas no saben ni qué hacer. Ya para cerrar con lo que es el asunto de los 90s, como le estaba diciendo antes de revivir esta basofia que fue lo del tour musical, para finales de los 90 se creó una serie live action de las Tortugas Ninja que pasó con muchísima pena y cero gloria, que fue producida por la misma gente que hacía los Power Rangers. Para que se den una idea. ¿Para Saban? Saban dijo, yo quiero un pedazo de ese queque, de verdad, de las Tortugas Ninja, y se produjo una serie que se llama The Next Mutation, que es una cosa horrible. Es completamente olvidable, hasta tal punto de que si ustedes... Yo me recuerdo de esa serie. Sí, yo absolutamente me recuerdo de esa serie. La daban los sábados en la mañana, ¿verdad? Sí. Kevin Eastman una vez declaró que básicamente que alguien le saque el tema de esta serie a acotación es el equivalente a que le mienten la madre, ¿verdad? Un detalle interesante de esa serie es que se agregó un personaje que yo creo que nunca volvería a salir, que fue la famosa, la primera tortuga ninja femenina, Venus de Milo se llama. Venus de Milo. Sí. Que de hecho, hoy por hoy, todo fan de las tortugas ninja niega la existencia de Venus de Milo, ¿verdad? Una cosa horrible. Bueno, y videojuegos, ya hablamos un poco de Teenage Mutant Ninja Turtles in Time. Hubieron muchos otros juegos, pero los más destacables realmente son los dos de arcade. Y en realidad el de peleas, el Tournament Fighters, era un juego muy bueno que salió, creo que no solamente para Nintendo, sino que también salió para Super Nintendo y para Saturno, pero la versión de Saturno era completamente diferente. Era diferente, tenía personajes diferentes y todo, pero en realidad era un excelente juego de peleas en ese momento. Y yo, si tuvieran el chance, si quisieran jugar un buen beat'em up, definitivamente les recomendaría que probaran tanto Turtles in Time, que es un juegazo. Es un juegazo. Y también Manhattan Project también es muy bueno, y las versiones de arcade también. Sí, excelentes.
Pero las originales, porque luego están los remakes que intentó hacer Ubisoft, como el que está aquí en pantalla, y es una cosa... Lastimosamente, muchos de esos remakes nos han demostrado, o sea, lo que han hecho es básicamente aumentar el aprecio por las versiones originales, ¿verdad? Sí. Yo estoy viendo Secret of Mana, yo sé que te da un review, Sí. Bueno, volviendo al tema de la animación, dejando descansar un poco el cine. Dice Gojira, seamos realistas, Sailor Moon tuvo piloto de Saban, es cierto. Es cierto, Saban tuvo un piloto de Sailor Moon en live action que es una cosa horrible, es una cosa espantosa. Pueden buscarlo en YouTube, ahí está el piloto y la escena de la transformación es una cosa horrible. Sí. Interesante, una tortuga ninja femenina, dice Hayden. Sí, Hayden, en efecto, sí, yo no sé si vos alguna vez tuviste la suerte o la mala suerte de ver la serie esta de Saban, pero sí, aquí en Costa Rica la pasaban en los sábados. Yo la vi completa y es una desgracia total. De hecho, tiene hasta una obra de teatro montada en 7º año ahí con estudiantes, tiene mejor calidad que lo que hacía esa serie. Sí, es cierto. Sí, porque yo una vez recuerdo que uno de los maes para lanzar un poder lo que tiraba era como un confeti ahí cósmico, man, pero, o sea, por Dios, ¿verdad? Sí. En realidad, de los mejores recuerdos que yo tengo en las arcadias de cuando estaba muy joven, estamos hablando cuando yo tenía alrededor de 6 años, fue en realidad de jugar esta maquinita de los... Sí. Yo desperdicié cualquier cantidad de dinero, man, en estas máquinas también. La sala de arcadia que abrió en Escazú tiene la máquina de los Tortugas Ninja, no sé cuál versión. Habría que ir a ver los famosos muchachos de... Ay, ¿cómo se llama? Arcade... Sí, Old School Arcade. Creo que no tienen un nombre muy específico. Ellos tienen, entonces sería bueno. Hay que hablar con muchachos de Old School Arcade. A mí me encantaría en realidad un día estos hacer un programa allá y por lo menos hacerles un review lugar, si qué máquinas tienen. Últimamente podemos conseguir el juego también para poder jugarlo, porque yo sé que les debemos un let's play de esta carajada, porque de hecho son juegos que se prestan mucho para disfrutar así en grupo y para ver, porque nunca falta las tonterías que uno hace. Las cabronas bolas. Bolas de billar. Sí. Para el año 2003, la gente dijo, bueno, dejemos descansar a las tortugas un par de años. De hecho, nos produjo una entre 1999, 2000, 2001 y 2002. Para el año 2003 se pensó en relanzar la serie. Se creó toda una nueva etapa 2 del asunto de las tortugas ninja animadas. Se lanzó Teenage Mutant Ninja Turtles, conocida nada más como la serie del 2003. Era un reboot, pero más que un reboot, era una serie que estaba más adecuada, era más fiel a lo que era el cómic. De hecho, el origen de los personajes era en el cómic, y casi todos los personajes que se presentaban en esta serie tenían su origen en el papel. Se evitó en la medida de lo posible volver a utilizar los conceptos que se dieron en la serie de los 80 y agregar a Venus de Milo. Por supuesto, la Venus de Milo. Dice Arnoldo, las tortugas ninjas es un buen porcentaje de mi infancia. Aquí también. Sí. Aquí también, por eso fue que escogimos el tema para hoy. Sí, y esta serie, como les digo, es bastante buena. Se lanzó, tenía un enfoque muchísimo más oscuro y era más enfocada a la acción, ¿verdad? Como vimos la escena ahora de Leonardo decapitando a Shredder, era bastante más. Era muy sólida. Era muy sólida. Era una serie muy sólida. Ella fue de las pocas series que mantuvieron ese estilo de acción de mitad de los 90 principios, que fue algo que se perdió mucho en la época de los 2000. Y por supuesto esto catapultó toda una línea de juguetes y la popularidad de las tortugas había regresado. Fue una cosa bastante interesante. Esta serie tuvo 7 temporadas. Les recomiendo que vean infinitamente las 5 primeras temporadas, porque después hubo la famosa fast forward que a nadie le gustó. Que se transformaban al futuro, ¿era? Sí, que iban al futuro, que es como considerada la 6ª temporada. Y después el Back to the Sewer, que era esta que está aquí, que era una temporada que estaba un poco inspirada en la película del 2007, ¿verdad? Que había hecho Maggie Productions. Que es bastante buena, que es bastante buena. Y de la mano precisamente de este revival que tuvieron las Tortugas Ninja, se lanzó en el 2007 una nueva película completamente en CGI, que vendría a ser como la primera de una nueva trilogía, ¿verdad? De una especie de soft reboot de la saga, pero que lamentablemente no se pudo llevar a cabo, puesto que el estudio Image Animation quebró. Quedó en el limbo. Esa 4ª película es curiosa porque es secuela directa de los 90. De hecho, ocurre varios años después de los 90, donde Leonardo se había ido a Latinoamérica a entrenar, porque más está ahí en una jungla. Por supuesto, ahí no hay ninjas en Latinoamérica. Si en Batman Origins hay ninjas en el Tíbet,
Sí, ¿Por qué no? exactamente. Sí, de hecho, ¿Por qué Leonardo no puede ganarse con niñas en Latinoamérica? sí, sí, el mae se ha ido, yo no sé, tal vez a Guanacaste, yo no sé en qué parte estaba el mae, pero ahí había unas guerrillas y el mae era como el mae que se encargaba de ponerle un fin a las guerrillas y luego regresa porque cosas, ¿verdad? Una película bastante buena, en lo personal es una lástima que Image Studios quebrara porque la película pasó muy desapercibida y Sí. no es mala, no es mala, es bastante Es disfrutable. bastante disfrutable, sí. En realidad también me pareció bastante. Yo creo que yo leí en el cine y todo. Sí, esa yo la vi en el cine también. Pero si ustedes quieren saber hasta la fecha cuál es la mejor película animada de las Tortugas Ninja, en el año 2009, para celebrar el 25 aniversario de la franquicia, se lanzó una película animada exclusivamente para televisión que se llama Tortoise Forever. Esta película es un crossover entre las tortugas de los 80s con las tortugas de 2003 y con las tortugas de los cómics. Entonces fue un producto curiosísimo porque vos ves a las tortugas serias y oscuras de la serie del 2003 interactuar con las babosas de los 80s y luego llegan los maes del cómic que son súper groseros y todavía más serios, ¿verdad? Y rudos que los de Los de 2003. de los 2003 y se las pasan por el suelo, ¿va? Entonces es una película que se hizo un homenaje al 25 aniversario. De hecho aquí podemos ver que sí están las tortugas originales. Y la trama es muy, muy vacilona porque es como que quieren destruir el núcleo del tortugaverso, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que tienen que viajar a través de dimensiones y que tienen que visitar la dimensión de los cómics. Es una vara chusísima. Igual, digamos, que no era algo que no había pasado antes en la serie. Porque el viajar entre dimensiones es algo relativamente común en la serie de sí. Pero ver al Shredder del tío Phil, ¿verdad? Interactuar con el Shredder del 2003, que es el más intimidante, es una química muy curiosa. Bueno, o sea, ahora que lo mencionas, un detalle interesante exactamente que, en efecto, el que le hacía la voz en inglés al Shredder era el mismo actor que eventualmente se volvería muy famoso con el papel del tío Phil en el Príncipe James del Rap. Avery. James Avery, sí. Dice Gojira, rip-off de la película Hulk de Edward Norton. No sé a qué te referís. No ¿Por sé qué rip-off de la película de nada No tiene sé, que ver? no sé exactamente cuál parte Que se está fue bien. a Latinoamérica. Ah, que se fue a Latinoamérica. Pero el man se fue a Brasil. Se fue a Brasil, es cierto. Sí, Bueno, sí. ahí. Algo Latinoamérica. parecido exactamente. Se sabe que México para todo lo mismo. Sí. O saludos al mando que nos está viendo por ahí. Sí, es curioso. Ustedes saben que eso de que irse al sur de la frontera es el equivalente de cualquier película gringa desaparecerse del mundo. ¿Eh? Sí. Bueno, ya hablamos de todo lo que son las producciones animadas hasta la fecha. Para el año 2011, y eso es algo que quiero hacer un poquito hincapié, se relanzó por completamente toda la línea de cómics de las Tortugas Ninja. Ya Mirage Studios, que era el estudio original que habían creado Kevin Eastman y Peter Laird, echaron el cierre y ellos ya estaban un poco cansados y decidieron ceder los derechos a... ¿Qué ibas a decir? Hayden, la película se llama Turtles Forever. Tortoise Forever. Los tortugas para siempre, no sé cómo le habrán puesto en español. Tortoise Forever. De hecho, no hay versión en español de la serie. De la serie. De la película. De la película. Bueno, ahí puedes buscarla, me imagino. ¿Tiene que? En YouTube, la primera búsqueda que haces en YouTube la encontrás subtitulada. Así la vi yo. Turtles Forever, entonces. Sí. Kevin Eastman y Peter Laird deciden vender los derechos a IDW, que es esta editorial de cómics independiente. Bueno, no es tan independiente, por hoy ya ha agarrado mucha fuerza. Sin embargo, muy conocida por exactamente tener todas las licencias de lo que son las películas como de estos personajes de los 80, ¿verdad? Sí. Tienen Transformers, G.I. tienen G.I. Joe, creo que tienen hasta Thundercats también. Tienen la licencia de los cómics de los cazafantasmas. O sea, era el lugar ideal, porque es como la compañía de cómics dedicada a todas las franquicias de tu infancia. De tu infancia. Sí. Entonces ellos deciden vender los derechos a IDW, que lanza en el 2011 esta nueva serie de cómics, que hasta la fecha yo los recomiendo muchísimo. Los cómics están actualmente en emisión, yo los leo cada miércoles que sale, ¿verdad? Al mes. Y es una amalgama muy curiosa porque toma muchos elementos de todo lo anteriormente visto. Historias clásicas de la serie de los 80s, pero con un aire muchísimo más maduro, ¿verdad? Historias rearmadas desde cero de las tramas de los cómics originales en blanco y negro. Un detalle interesante de IDW es que ellos tienen muchos crossovers. Entonces, no sería nada raro que tuvieran crossovers de las tortugas con los Transformers. Tienen un crossover con los X-Files y con los Cazafantasmas. Con los X-Files. Y con Batman. Y con Batman. Tienen un crossover con Batman. Sí, bueno, sí.
Sí. Ya, el departamento de DC. Este es el reboot de lo que es las Tortugas Ninja en cómics. Yo lo recomiendo al 100%. Yo leo este cómic cada mes. Es excelente, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren empaparse de lo que es el universo de las Tortugas Ninja desde una perspectiva fresca, pero si también son veteranos y quieren ver como un retail de todo lo que vieron anteriormente, les recomiendo montones este cómic. Es 100% calidad. Realmente hacen como digo, una amalgama de muchos conceptos de las series 80, de las series 2012, de las series 2003, para crear un nuevo universo muy rico. Que de hecho, el juego de Platinum Games, que salió recientemente de las Tortugas Ninja, que lamentablemente es bastante malo, está inspirado en este cómic. Entonces, bastante información en realidad, hay bastante que leer, porque si algo comenzó a salir desde 2012. Sí, ese cómic, desde el 2011 está saliendo. Desde 2011 ya estamos hablando que ya son 7 años de tiraje, hay bastante que leer. Sí, hay mucho que leer. Yo, como digo, si ustedes están interesados en conseguir el cómic, yo les puedo pasar un par de sitios, que es donde yo lo descargo. Nuestro compañero José Daniel Eloso también lo lee fielmente todos los meses. Es un cómic que no tiene desperdicio. Pero bueno, la última serie, la que queríamos hablar, que es en el 2013, Nickelodeon, que es muy 2012, conocido, sí. que es muy conocido por adaptaciones iguales de series animadas, ¿verdad? Básicamente eso es lo que yo vi, de lo que ellos viven. Sí. Sacan una película, sacan una serie, las Tortugas Ninja, esta vez en CG. Sí, ellos lanzan esta serie, ellos compran los derechos a Murakami Wolf Studio y Nickelodeon es hoy por hoy el dueño de todo lo que son los derechos animados de las Tortugas Ninja y lanzan esta serie del 2012, que es una cosa muy curiosa porque mucha gente estaba así, le estaba haciendo la cruz y estaba renegando esta serie porque decían, es que es una serie de Nickelodeon, no a la talla, va a ser muy infantil, o sea, olvídense de todo eso. Nos dice Víctor, Scooby es el rey de los crossover, Batman, Laurel y Hardy, los tres chiflados, la familia Adams, los Batman, las Tortugas Ninja y hasta Sonny Cher, ¿verdad? Sí, y Motivation Cats, no sé qué. Sí, las y Archie. Y Archie también. Sí, Scooby salió con todo el mundo. Sí. Scooby-Doo salió con todo el mundo. Hasta los, es cierto, hasta los trotamundos de Harlem habían salido con Scooby. Los trotamundos de Harlem. Pero bueno, y los de la lucha libre, ¿has visto las películas de Scooby-Doo con los personajes de la WWE? Es cierto, con el sargento Masacre y todo. Y con el Undertaker. Y qué cosa más. Sí, como les comento, para el año 2002, Nickelodeon lanza esta nueva serie de las Tortugas Ninja, conocido popularmente como Tortugas Ninja 2012. La serie terminó el año pasado y es hoy por hoy, en mi opinión personal, como fan de las Tortugas Ninja, la mejor serie de las tortugas que se ha hecho hasta la fecha. No solo combina elementos cómicos con tramas oscuras y serias, la serie cuando quiere se puede poner bastante fregada. Y es un producto muy muy completo. De hecho aquí estamos viendo que también tuvieron un crossover con las tortugas de los 80s y eso fue sencillamente maravilloso. Es una serie muy muy buena, ¿verdad? Realmente, y fue la que catapultó de la línea nueva de figuras, ¿verdad? Los juguetes que hoy por hoy, que me imagino que más de uno de ustedes tienen hijos o sobrinos, alguno debe tener algún juguete de la línea reciente de las Tortugas Ninja, que es esta. La serie es bastante buena y tiene la particularidad de que su última temporada se enfoca en contar historias independientes. Pero si algo que se ganó el aprecio de los fans en la última temporada de Nickelodeon es que el opening es un homenaje a Cowboy Bebop. De hecho, no sé si Calle nos puede poner en pantalla, porque la canción que ponen y la forma en cómo está hecho el opening es un homenaje, es una carta de amor a Cowboy Bebop. Y eso, ver que una serie como las Tortugas Ninja haga homenaje a un anime tan maravilloso como es Cowboy Bebop es algo que se tiene que resaltar. Bueno, ya Calle nos va a poner eso, ya creo que ya por ir buscando el cierre. Sí. Para ir buscando el cierre, vamos a hablar un poco de lo que son las películas animadas, las películas de Michael Bay. Salieron en los últimos han salido dos en los últimos 3 años. Calle, este es el opening normal. Este es el normal. Que igual es muy bueno, que de hecho hace un remix de la canción original de los 80s. Sí. Muchos animadores e ilustradores de estudiantes crecieron viendo anime. Es cierto, era algo que hemos hablado, creo que bastantes veces acá, que es que ya se llegó a un punto en el que la gente que creció como uno, viendo todas esas series animadas de los 80s y el principio de los 90s, ya ellos son los que están creando, ya ellos son los creadores en este momento. Entonces, por eso podemos ver muchísimas referencias de cosas. Bueno, hay series como Regular Show, un show más.
que básicamente es una carta de amor a todo lo que son los 80s y los 90s. Hay un capítulo que tiene la presentación literal, que es literalmente el opening de Evangelion, Sí. hecho con los personajes de un show más, ¿verdad? Sí. De hecho, es curioso porque, aparte de eso, hay una toma en la serie de Las Tortugas Ninja del 2003 que es una escena que es básicamente un homenaje a al típico barrido de Kaneda en la moto de Akira. La moto de Akira. Solo que es Rafael en la moto. De hecho, yo he visto un compilado en YouTube que viene todos los homenajes, a esa escena de la moto de Akira. Y lo ves en Batman la serie animada, lo ves en Pokémon, lo ves en la serie Cierto, la primera, la oficial Joy, la primera Jenny. Ya no dijiste nada. La oficial Jenny, sí. Sí, como le digo, bueno, mientras Calle encuentra el opening de la quinta temporada, ahí está. Es un homenaje completo a Cowboy Bebop, es una maravilla. Yo cuando lo vi me quedé como, más. Es algo muy común en realidad. Yo hace poco, digamos, lo vi en lo que fue Borderlands, la versión que sacaron los muchachos de Telltale Studios, Tales from the Borderlands. Y hay una parte donde un personaje lastimosamente tiene que sacrificarse para que el party continúe, ¿verdad? ¿Y en la parte que es como una campaña de Irán? No. Y es en la versión de ok. Y hay un personaje que tiene que sacrificarse y él se sacrifica, ellos están en el espacio. Entonces uno puede poner un mensaje como en un satélite donde el personaje se sacrifica. Y una de las opciones que uno puede poner es See you in Space Cowboy. Muy bien. Eso es al final del capítulo. En el próximo capítulo... Esta escena. Sí, es una maravilla. Exactamente. Están hablando como dos ghouls, dos personajes malos, y el man dijo, ¿qué es eso que está en el espacio? No sé, algo de anime, le dice el man. Entonces, es muy vacilón en realidad ver todas estas referencias que uno reconoce. Sí. Paul, saludos a Paul. Ver cuando las tortugas ninja conocen a los Power Rangers fue épico. No sé si alguien ya lo dijo, acabo de irme. Las tortugas con los Power Rangers. En un episodio de Power Rangers en el espacio, ellos hacen un crossover con las tortugas de Saban. Es una completa cochinada también. Pero bueno, los Power Rangers conocieron a las tortugas ninja. Básicamente, esa escena resume toda tu infancia. Sí, es cierto por completo. Y es algo, en realidad, cosas que uno no se esperaba. Vamos a decir, ¿cómo? Eso era material de leyenda urbana de patio de escuela, ¿verdad? Usted decía, mae, usted ve el capítulo de los Power Rangers conocieron a los tortugas ninja. ¿Cómo? ¿Eso pasó? ¿Cómo los tortugas ninja? Está tan mentiroso, es tan pateador, eso no pasó. Y uno va y lo encuentra y después uno dice, mira. Es como cuando yo estaba en la escuela que decían, ¿usted vio la película de las tortugas de los caballeros del Zodíaco donde se agarran con Lucifer? ¿Y eso de qué está inventando? No invente, eso no pasa así. Atena tiene que pelear con Lucifer y matan a los dorados. Y usted, como 6 meses después, llegaba el video y usted decía, los héroes se iban contra Lucifer, y usted decía, papi, alquíleme eso ya. Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar un poco, como estaba diciendo, para ir buscando el cierre, porque ya vamos casi a cumplir la hora y media casi. Vamos a hablar un poco de las películas de Michael Bay. Michael Bay, conocido por, hasta cierto punto, violar la infancia de muchas personas que crecieron en los 80s, decidió que la próxima... un detalle interesante es que Michael Bay no dirige esas películas, sino que las produce. Él las produce. O sea, él pone la plata para que las películas se hagan. Pero el que las dirige es el mae que hace Batalla LA, no sé qué. Ajá, correcto. Que es básicamente Michael Bay 2.0. Sí, exactamente. Básicamente es como el protegido Michael Bay. Decidieron sacar esas películas con la carita de las películas de los Transformers, ¿verdad? Con Megan Fox haciendo de Abril. Han salido 2 películas hasta el momento. Son películas bastante olvidables, bastante mediocres en realidad, como todo lo que son los productos de Michael Bay, ¿verdad? Sí. De hecho fue un disgusto general por los fans porque a nadie le gustó este diseño de las tortugas y las hicieron demasiado gringadas, con el hecho de que el clan del pie ni siquiera son ninjas, son terroristas. Y luego está este tipo que trabaja para Shredder, pero que en realidad desarrolla tecnología armamenticia. Es una cosa horrible. Es un enredo en realidad. Sí. Igual hay que tener en cuenta, digamos, que es muy difícil agarrar una premisa como Tortugas Ninjas, ¿verdad? Y tratar realmente a una película live action. Sí. Dicen por ahí, Gojira, cuando Goku era rubio, yo no, mae, Goku no era rubio, es mentira. Sí, cuando no voy a internet para refutar las leyendas. Sí, yo tengo que decir que Kaji no me deja mentir. Bueno, Kaji sí me puede dejar mentir porque Kaji... Nosotros estábamos viendo esta película, la primera de Michael Bay, acá, de las Tortugas Ninja. El oso y yo la vimos a punto que se nos estallara la vena en la frente y Kaji no la vio porque se durmió la aburrida que estaba.
son películas bastante mediocres, bastante odiables. Sí, bastante Hasta el mediocres. punto que yo creo que ya definitivamente no hay ninguna. No, de hecho, la segunda fue un fracaso de taquilla. Dijeron que no, que la verdad no van a tocar No van a más tocar la, más. la franquicia. De hecho, la segunda yo solo la fui a ver, perdón, solo la vi, no la fui a ver. Ahí tenemos el trailer que parecía que andaba vendiendo todo, te andaba vendiendo con cuchillos Tramontina, porque parecía un display de Tramontina ahí, porque Sí. todo lleno de puñales. Sí, yo solo vi las vi por fan de las Tortugas Ninja, por una obligación. Para hablar paja con fundamento. Sí, para hablar paja con fundamento y por una obligación ética. La segunda solo la vi porque era la única oportunidad que iba a tener de ver a Vivo que a Rocksteady en pantalla, que siempre, todo mundo siempre... Y el famoso el Tecnódromo de Crank, que algo todo el mundo estaba esperando, ¿verdad? Y a Crank también. Pero no, son bastante olvidables, tanto la 1 como la 2. Nuevamente les digo, la mejor película de las Tortugas Ninja que se ha hecho hasta la fecha es Torture Forever. Bueno, de ahí tenemos las películas. Vamos a hablar un poquito de curiosidad ya para cerrar. Algo de lo que queríamos tocar el tema era que, como habíamos mencionado al principio, las Tortugas Ninja inspiraron muchísimas más otras series, que son estas famosas series clones. Famosos clones. Aquí en Costa Rica vemos muchas series de estas, entre ellas series como Los Tiburones del Asfalto, que igual eran los famosos, eran básicamente humanos que se transformaban en alguna cosa y tenían actitud, ¿verdad? Y usted nunca vio las tortillas ninja y los melcolchones del asfalto, ¿no? Entonces, para dar referencias de Astenia Pictures. Tenemos cosas como Los Tiburones del Asfalto, otra serie que vieron aquí en Latinoamérica, que vieron aquí en Costa Rica. Sí, Los Tiburones del Asfalto fue una de esas series que... Sin embargo, Los Tiburones del Asfalto llegaron tarde, pero yo me recuerdo. Llegaron muy tarde. Yo me recuerdo de ver Los Tiburones del Asfalto como en 96 ya. Sí, ya fue tarde. Imagínate que yo ya estaba saliendo de la escuela. O sea, este bicho fue como de los últimos juguetes que tuve porque ya estaba dejando de ser niño y ya estaba empezando a ser adolescente. Y estos más son, por eso lo trajimos hoy de colado aquí a este Tiburón del Asfalto, porque muchas series intentaron capturar la popularidad, ¿verdad? Y la fórmula de las Tortugas Ninja. Creo que de las pocas que sí lo logró un poquito, porque tengo entendido que esta línea de juguetes tuvo bastante éxito. La serie no tanto, pero la serie de juguetes sí, que fue Tiburones de Asfalto. Hubo otras como los jinetes de Mumesa y los motores, que es una cosa. Bueno, pero yo les voy a decir una cosa, digamos, a mí honestamente, todas estas series clones, mi preferida definitivamente eran los motorratones de Marte. Y esa es la que vamos a hablar. La única que sí, definitivamente. Aparte de que, digamos, que era porque los motorratones de Marte sí tenían como un estilo como rebelde, pero no era rebelde adolescente, sino era más como rebelde de... Rebelde ya, rebelde veinteañero. Exactamente, veinteañero. Todos los más andaban en las motos, las Harleys, ¿verdad? Las motos, y los más venían de un universo apocalíptico donde habían destruido todo y tenían armas. Sí. No hay serie que grite más, no. O sea, si las Tortugas Ninja gritaban 80 por los 4 costados, los motorratones del Marte gritaban 90 a todo pulmón. Salchichas y rock and roll, decían. Salchichas y rock and roll, sí. En realidad también me encantaban. A mí de todas estas series, esta era mi preferida. A mí, todos los villanos, Aceitoso y Limburger y... Qué bueno Limburger, man. Carbúnculo, a mí me gustaba mucho. Me parecía que era una serie que estaba, aparte que estaba muy bien animada, me parecía que tenía una trama muy interesante. Y la serie tenía una cosa muy peculiar, que era que los personajes tenían lo que se conoce como daño real. Sí. Que era esto, digamos, porque los motorratones, ellos venían de una guerra. Y ellos traían todas sus heridas de guerra. Vinny había perdido la mitad de la cara. Mola le hacía falta un brazo. Y el otro más. Trollo era ciego. Él usaba los lentes. Él siempre se andaba con sus lentes porque él era ciego. Entonces, yo no sé cómo veía, pero era ciego. De los lentes le ayudaban. O la Final King. A lo Ignis, sí. Un dato curioso, nunca voy a olvidar que Penny una vez dijo que a ella le gustaba mucho el blanco. El blanco. Sí, a ella le gustaba el blanco, sí. Los tiburones de asfalto, los motorratones de Marte fue un caso curioso porque igual fue una serie que se produjo para promocionar juguetes y para acaparar un poco de la popularidad que han tenido las Tortugas Ninja, pero fue a la inversa, porque la serie de juguetes fue un fracaso, pero la serie fue un éxito. En realidad. Y la gente, a los niños les gustaba más la serie que los juguetes. Es que estábamos, por eso, digamos, estamos hablando que tenía mucho estilo en realidad la serie, y los personajes estaban muy bien desarrollados, y tenía una historia, tenían arcos de historia que sí, si ven que mal, sufrían un poco de la cuestión esta, del villano del villano de la semana. Ellos igual sí tenían como un arco importante. Había un punto donde ellos volvían a Marte a intentar recuperarlo. Un detalle interesante es que los motorratones de Marte igual, creo que fue como el 2008, intentaron sacar una serie nueva. 2003.
pero no tuvo absolutamente nada. No pegó para pegó nada. para nada. No. Y era bien feita. Era bien mala, bien sí. feita. Nos dice Gojira, esa serie era toda, siempre la veía, sí, a mí también me gustaba Sí, mucho. era buenísima. Y SWAT Cats era un clon. SWAT Cats no es un clon, en realidad. SWAT Cats fue un trabajo que fue básicamente la forma en la que Hanna-Barbera intentó introducirse en lo que fue el mundo de los animados de acción. Sí. Anteriormente Hanna-Barbera tenía, como ustedes mencionaron anteriormente, cosas como Scooby-Doo, cosas como todas estas series cortas de El Oso Yogi y todo esto. Sin embargo, con el éxito que tuvieron todas estas series de acción a finales de los 80 y principios de los 90, Hanna-Barbera decidió invertir un montón de plata en una sola serie que fue SWAT Cats. Sí, a tal punto de que SWAT Cats tiene mucha influencia en lo que es anime y lo que es el cómic, inclusive el cómic de Spawn, se puede ver sobre todo en lo que es la segunda temporada, que utilizaba colores super oscuros, utilizaba negros completos para denotar las sombras. Y SWAT Cats costó tanta plata, lastimosamente, no tuvo tanto éxito, que la cancelaron, y fueron las 4 razones por las cuales Hanna-Barbera tuvo que cerrar. Sí, de hecho, Cali, si nos haces el favor, puedes dejar el link. Yo tengo un episodio de Rebobinando dedicado completamente a los SWAT Cats. Entonces ahí tal vez Cali nos va a dejar el link en los comentarios para que lo puedan ver. Ahí ya se especifica un poquito más con respecto a los SWAT Cats. Bueno, sí, más curiosidades de las Tortugas Ninja, las series crónicas, los cómics crossover, que ya mencionamos que tuvo crossovers con los... Que ha tenido, hoy en los cómics tiene crossovers con Batman, con los Cazafantasmas, etc. De Injustice, si han visto el tráiler nuevo de Injustice, y verán que los personajes de los Tortugas Ninja están como DLC Injustice. Ya llegando a lo que es la fecha, el presente, ¿verdad? Las fechas en las que vivimos. El hoy por hoy. Las Tortugas Ninja se mantienen hasta cierto punto relevantes en lo que es la cultura popular. Tenemos, como está diciendo Sendo, nuevos personajes de sí para lo que es el juego Injustice, que se ha transformado básicamente en una carta de amor a lo que son los lectores de los cómics, con personajes como Hellboy. Está Hellboy, están las Tortugas Ninja. Están personajes incluso en Mortal Kombat, las estrellas de DC Comics. Ellos en realidad han buscado mucho cómo agregar esos nuevos personajes. Y no solamente se mantienen relevantes en el mundo de los videojuegos, sino que también se mantienen relevantes en el mundo de los cómics y ahora la animación, con una nueva serie que está siendo planeada para liberarse pronto. Sí, la serie nueva de las Tortugas Ninja, que ahora Calle, antes de ponernos el tráiler de Injustice, nos está enseñando algunas imágenes. Esta serie que se va a lanzar este año, está para lanzarse en octubre de este presente año. Mucha gente no le ha gustado estos primeros diseños. Si bien que mal, están volviendo a una serie animada en 2D, después de lo que fue la serie... Gracias, por favor. Sí, después de lo que fue la serie Nick, que fue bastante buena, pero decidieron volver a sus raíces con una nueva serie en 2D. El problema que tiene la serie en 3D es que no importa lo bueno que sea, siempre va a añejar más. Sí, siempre va a añejar más, eso es cierto. Tenemos estos diseños de lo que va a ser la nueva serie que se va a lanzar este año, pero para ser sinceros, la recepción por parte de los fans y los que tanto fans nuevos como fans veteranos no ha sido la mejor. O sea, mucha gente está con que estos nuevos diseños no le han gustado mucho a la gente. El hecho de que es cierto que hay que ser un poquito más la diversidad étnica y series más inclusivas, pero hay gente que no está para nada contenta con que Abril ahora sea de afroamericana. Se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Estamos hablando que tuvimos una Mary Jane de color, tenemos un Iris West de color, tenemos un Wally West negro también de color. Un Wally West de color, tu hermano, ¿verdad? Iris igual. Tenemos ¿cómo se llama? La Antorcha Humana. Una Antorcha Humana de color, y ahora tenemos una Iris, una Abril. Y una Valkyria. La Valkyria mexicana. La Valkyria mexicana, no solo eso, la Domino también afroamericana, que viene en Deadpool, ¿verdad? Bueno, pero y ahora también vamos a agregar lo que es una Abril. Yo no tengo ningún problema, en realidad yo siento que uno tiene que ser un poco cerrado para no darse cuenta que son personajes, y en realidad si el personaje está bien desarrollado, no importa el color que tenga, ¿verdad? Sí, eso es lo de menos. El problema es que hay gente que sí se le ha molestado mucho, por lo menos los diseños preliminares de esta nueva serie a la gente no le ha gustado mucho. Dice Arnoldo que no están tan mal, ese Splinter parece a Posay. Ese Splinter parece a Posay. Se anda robando los calzones de Abril. Sí. Pero bueno, eso a grandes rasgos ha sido lo que es este especial de las Tortugas Ninja. Como ven, hay muchas cosas que nos dejamos en el tintero, pero hay que tener en cuenta que es una Estamos hablando muy larga. que son 36 años de historia de las Tortugas Ninja. En realidad había mucho de qué hablar. Ojalá que hayan descubierto algo que no sabían, como Saúl, que descubrió que en efecto existía un musical de las Tortugas Ninja es donde una completa estaban bailando, ¿verdad?
Ojalá les haya divertido. Sí, sí, si yo tuviera que recomendar material, realmente les diría, vayan, lean los cómics nuevos de IDW. Esos cómics están excelentes y es alguna propuesta diferente a leer siempre Marvel y DC, ¿verdad? Entonces, los cómics nuevos de IDW es algo que recomiendo. A la gente le gusta mucho y te digo que lo que es el tiraje de Transformers también lo Sí. También la serie nueva, la serie de 2015, 2012, la Nickelodeon, denle una oportunidad, es mejor de lo que parece. Y si quieren ver algo... Porque parece bien fea. Se verá fea. Visualmente ya, como estaba diciendo, 3D siempre ñeja más. Sí. Y Torso Forever, que es una cosa bastante curiosa que muy poca gente conoce, que es esta película crossover. Esto de cambiar de género, color a los personajes, nada que ver, prefiero que creen nuevos. Sí, es complicado. No, y esos diseños es un tema complicado. Yo siento que no hay problema cuando usted refresca un personaje mientras mantenga el respeto a los al personaje original, ¿verdad? Pero bueno, eso es un tema para otra cosa. Eso es para otro tema ahí. Hay mucho que hablar con Marvel ahí, ¿verdad? Sí. En fin, gente, les agradecemos muchísimo por ser las 9:34, ¿ya? Para no extendernos más, les deseamos muy buena noche y les agradecemos mucho por estar con nosotros. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado mucho. Si tienen alguna otra idea, la próxima semana tenemos top 10. Vamos a ver qué se nos ocurre, top 10 de algo. Sí. ¿Será? Y recuerden que este viernes tenemos el resumen de las noticias de videojuegos de esta semana. Esta semana vieron varias noticias curiosas. Interesantes, hay mucho que hablar también. Hay que, no se olviden vernos por ahí el viernes. Todo sería el viernes a las 6 de la tarde. Estaremos de vuelta con noticias y yo estaría de vuelta el miércoles de la próxima semana con un top 10. Les agradecemos muchísimo por su compañía, sus comentarios. Y Cababunga, Juan. Cababunga. Nos vemos la próxima semana. Por ahí, gente. Buenas noches. Chao. Ahí está. Muy bien.